베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió distinción y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 거룩 전능하신 주여 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 전사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩하신 이가 주님밖에 믿어 온전히 전능하신 전능하신 주여 천지만물 모두 주를 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo, en este día de bendición. Has hecho que nosotros vamos a ser uno con la iglesia y poder entregar este culto delante tuyo. Dios, Señor, que todos nuestros miembros que están rindiendo este culto, tú estás con ellos, que ellos puedan obedecer y siempre estar llenos de las gracias y el gozo cuando tú llames. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 갈 길을 밝히 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다. 우리를 찾는 구주 예수 오더라 하시네. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 우리를 오라 하시는 말 기쁘게 듣고 즐겨하세. 구주를 믿기 지체 말고 속속히 나가세. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 주 오늘 여기 계시오니 다 와서 주의 말씀 듣세. 듣기도 하며 생각하니 잠이 치시로다. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 하나님 받으시는 예배할 수 있도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor pueda recibir este culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores. Ayuda, Señor, que este culto sea apto delante tuyo y tú puedas recibir este culto. Padre Dios, con nuestro propio ser y con nuestros propios pensamientos y con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder arrepentirnos delante tuyo. Padre Dios, por pensar, Señor, y ser llevados por las cosas de este mundo, con las perspectivas de este mundo. Ay, perdona, Señor, por todos esos momentos en el cual hemos pecado delante tuyo. Ayuda, Señor, a dejar todo delante tuyo y depender de ti. Ayuda, Señor, a que no solamente creamos en ti como si fuera algo abstracto, un tipo de conocimiento, sino podamos tener ese corazón verdadero delante tuyo, depender de la sangre de Cristo. Y ayuda, Señor, a que cada uno de nosotros podamos depender de la gracia del Señor y poder venir delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을
주님께 감사합니다. 어제나 오늘이나 동일하신 Padre, que eres igual ayer, hoy, por toda la eternidad. Nosotros, a través de tu amor, de tu gran paciencia y con tu gracia, hemos venido delante tuyo a entregarte este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que todos nosotros tengamos esa fe y corazón verdadero delante de tu gracia y delante de tu amor. Por favor, recibe este culto que entregamos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros seamos esos servidores verdaderos que tú estás buscando. Ayúdanos, Señor, a ser esos verdaderos cristianos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que ese encuentro que tenemos delante tuyo pueda ser esa realidad nuestra en esta hora. Y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón verdadero delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, que nuestra vida pueda ser a ser esa vida que tiene ese encuentro verdadero contigo. Y ayúdanos, Señor, a poder darte la gloria. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que en el día de hoy nosotros vamos a estar llenos de tu gracia y ayúdanos en ser uno a través del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, que el día de hoy tu voluntad va a hacerse en cada uno de nosotros en el día de hoy a través de este culto. Ayúdanos, Señor, que todas las personas que obedecen delante de tu palabra puedan recibir tu respuesta, puedan recibir tu gracia y tu poder. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros, cada día tras día, podamos testificar que tú estás vivo y podamos dar gracias en todas las cosas que nos has dado y lo que no vas a dar. Padre Dios, aunque tú queremos dar gracias porque tú nos has usado a nosotros, quien somos débiles, que tenemos muchas fallas, pero tú nos has reunido y has hecho que nosotros podamos ser tu cuerpo y has hecho que tú puedas, que cada uno de nosotros podamos guardar y proteger a tu iglesia, a tu cuerpo que tú has llamado en el día de hoy. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos obedecer al obispo y obedecer en esta hora y tener un solo corazón para poder reedificar a nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar llenos de tu palabra y llenos de tu amor. Padre Dios, en el día de hoy te queremos pedir por el obispo mayor que has hecho que tú puedas orar por todos estos años. Ayúdanos, Señor, para que él pueda terminar hasta el último momento de su vida testificando tu palabra. Y también te queremos pedir por el obispo que tú has puesto a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que él pueda tener esa sabiduría, el conocimiento y el poder del ministerio. Y ayúdanos, Señor, que en medio de toda esa dificultad, en medio de este ministerio, ayúdanos, Señor, que su corazón no sienta la soledad y ayúdanos, sin que su carne tampoco no se desgaste. Y ayúdanos, Señor, para que pueda estar llenos de del Espíritu Santo y lleno de tu amor y tu gracia. Y el día de hoy, al llevar tu palabra, ayúdanos, Señor, para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, que esa palabra pueda ser llevada a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a tener un solo corazón, un solo labio y llevar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, que todos, Señor, podamos ser uno delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que ese amor y esa humildad que tú has mostrado a través de Jesús pueda hacerse llevada en cada uno de nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos ser humildes y así podamos llevar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para que así podamos discernir tu voluntad y así entregar nuestra fe delante tuyo y así ser esas personas sabias que entreguen nuestra vida por ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 정녕 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳 광야. 주께서 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳 광야. 성령인 내 영을 다시 태어나게 하는 곳 광야. 광야에 서 있네. 내 자가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내려놓고 오직 주님 뜻만 이루어지기를 나를 통해 주님만 드러나시기를. 광야를 지나며
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo y nos has dado esta oportunidad de entregar delante tuyo. Tenemos ver por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Dios, Señor, que ellos y sus familias puedan edificar sus casas en el reino de los cielos y en esta tierra. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Dios, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y puedan estar llenos de ese gozo por obedecer tu palabra. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han entregado para poder edificar tu iglesia. Dios, Señor, que puedan estar llenos de ese amor de la iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Dios, Señor, que ellos y sus familias puedan vencer a través de esos corazones de agradecimiento. Y Dios, Señor, que todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, Dios, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición. Y Dios, Señor, que ellos puedan testificar lo que es tuyo. Y Dios, Señor, que estas ofrendas puedan usarse por la gloria de Jesús. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 세상의 무너진 내려놓고
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 7, versículo 1 hasta el 9. Juan 7, versículo 1 hasta el 9. Vamos a leer todos juntos. 시작. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca las fiestas de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que provoca hacerte a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vosotros, vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él y sus obras son malas. Subid vosotros a las fiestas, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라. Amén. En esta hora oremos por el obispo para que él pueda tener la sabiduría y el poder para llevar la palabra y por cada uno de nosotros. 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀을 듣는 이 시간 하나님께서 함께하여 주셔서 우리 모두가 또 하나님의 말씀을 또 온전히 또 듣고 깨닫도록 역사하여 주시옵소서. 하나님의 또 말씀을 증가하시는 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 허락하여 주시고 성령으로 하나님 말씀을 교회 앞에 담대히 증거하고 선포할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리는 감독님의 또 말씀을 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘 교회 앞에 우리 영혼에 말씀하시는 하나님의 말씀으로 듣게 도와주시고 하나님 말씀 앞에 우리가 아멘하게 도와주시고 말씀을 깨달으며 또 말씀에 순종할 능력이 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 심령을 또 평강으로 역사하여 주시고 또 강하고 담대하도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 주의 놀라우신 은총이 또 말씀 듣는 이 시간 온전히 역사하도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 크신 권능으로 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 te damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. 종에게 Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda estar lleno de tu poder. 비밀을 Y ayuda, Señor, que pueda llevar tus misterios. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos recibir tu ayuda, podamos ser conmovidos a través de ti y podamos ser revestidos de tu fuerza. Y ayuda, Señor, que todos podamos recibir tu palabra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님이 La fe que Dios da. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios ama al Hijo. Él crea todas las cosas por el Hijo y hasta le da la autoridad de juzgar. Él divide a los que creen en Jesucristo y los que no creen a través de Jesucristo para llevar a los que creen en Él en el cielo. Nuestra fe no son fondos para un negocio, sino es la fe para entrar en el cielo. Sin embargo, los hermanos de Jesús no le creyeron y no le siguieron. Sus parientes lo consideraron como locos y los vecinos del pueblo lo menospreciaron diciendo que era hijo de carpintero. Nuestra fe es la fe que es dada por Dios. Sin el Espíritu Santo nadie puede confesar que el Señor es Cristo. Y sin nacer de nuevo por el Espíritu Santo nadie puede entrar al cielo. Si no escuchamos la palabra por el Espíritu Santo son palabras ridículas. Y si solo escuchamos a Moisés no será libre del temor. Como el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, testifica del Señor. Los discípulos pensaron y dijeron a Jesús que se manifestara a sí mismo a los judíos, pero Jesús evitó a los judíos porque todavía no era su tiempo. La fe no son sentimientos o la osadía de la carne. Esta fe fue dada por Dios y es su regalo. Solo el Padre tiene la autoridad de conocer el tiempo y los sazones.
Reconocer a Jesús como un cobarde que escapó la muerte es porque no cree que Él vino según la voluntad de Dios. La muerte y resurrección de Jesús es el mandamiento que Él recibió. La fe solo está en la verdad. La verdad es Jesús y todo lo que hace es la verdad. Y nosotros creemos en la verdad. 진리를 믿는 것이다. Amén. 성도 여러분, Queridos hermanos, 이 땅에서의 우리의 시간은 el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra 쓰임을 받는다는 es el 데 tiempo en el cual nosotros somos usados por Dios. Este es el valor de nuestra vida. 시간은 El tiempo que nosotros tenemos en esta tierra 능력이 되는데 es ese tiempo en el cual nosotros entregamos y somos cotrabajadores con el Señor. 시간과 Este es el valor de nuestra vida. Entonces la Biblia es el tiempo en el cual nosotros tenemos en esta tierra y a través de las diferentes cosas que nosotros vemos en el mundo, nosotros tenemos que estar despiertos y decidir de la forma correcta. 가장 중요한 것은 En medio de este mundo, una de las cosas más importantes que es el manejar el tiempo que nosotros tenemos en esta vida. 준수하여 Y nosotros tenemos que vivir dentro de este mundo a medio de este tiempo, ¿no es así? Y nosotros te podemos decir que nuestra vida es pelear con este tiempo. Y tenemos que saber de que este tiempo es el tiempo en el cual fue dado para nosotros y es ese tiempo en el cual nosotros tenemos que llenar todos nuestros deseos y todas nuestras cosas para llevar este tiempo. Por eso nosotros usamos las diferentes cosas que tenemos en este mundo, por ejemplo, lo material, el dinero, todo esto para poder seguir en este tiempo. Nosotros estamos siendo perseguidos por este tiempo y también nosotros 그를 살릴 수 있는 자원 necesitamos ese material para poder sobrevivir y por eso para poder tener ese material tenemos que pelear en medio de este mundo para poder ganarnos la vida y tener ese dinero y nosotros damos todo nuestro tiempo por ello. Sin embargo, nosotros no nos podemos enfocar en eso un 100%. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros. Es el tiempo determinado por Dios. Todo tiene un tiempo de Dios y hay esa obra que Dios nos ha dado a nosotros. 하나님은 그 일에 Dios 일꾼을 사용하셔서 usa a sus servidores y realiza esta obra a través de ellos. Por eso nosotros, siendo hombres, nosotros somos personas que en nuestra vida nosotros podemos tener esa oportunidad de tener ese llamado del Señor en varias veces en nuestra vida. Y hay personas, por ejemplo, que tendrá ese llamado una o dos veces. O habrán otras personas que en toda su vida pues tendrá muchos más llamados, digamos 5 o 6 veces. 단한 번 정도 O otras personas tendrán que o podrán ser llamados solamente una sola vez. 이 모든 것을 일일적으로 Pero en medio de todo esto, 확정적으로 말하기는 어렵습니다. no podemos decir pues la cantidad por la cual pues el Señor nos va a llamar a nosotros. ¿Por qué? Porque es diferente esa obra en la cual nos ha dado a nosotros. Pero tenemos que saber en general qué es. Que Dios nos está dando a nosotros una obra y Él tiene su propósito en esto. 하나님의 스케줄이 진행됩니다. Y así es como esta tierra sigue ese horario del Señor. Por eso, el hecho de que Él realiza su obra, que está en esa imagen que es más grande, más general, obviamente viene en esto para poder salvarnos a nosotros, pero también en medio de esto, 우리의 que hay, 일을 쉬려는 es para poder darnos a nosotros la obra. 사람이 Este es el gran propósito del Señor. Por eso una persona que recibe la salvación y comienza su vida en medio de esa salvación, entonces a partir de ese momento, ¿qué necesita? Esa persona tiene que ahora prepararse para que el Señor lo pueda usarlo a él en medio de esa justicia para poder justificarlo y así ser usado por el Señor. 그래서 하나님이
구비해 주시는 Y esto es para que esta es una oportunidad que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos ser gozosos y felices en el reino de los cielos. 인간은 하나님의 Pero 스케줄이라는 것을 el hombre, pero entonces si vemos al hombre, 인식하지 않습니다. el hombre no es consciente de este horario del Señor y ni siquiera tiene interés en ese horario del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre solamente se enfoca en su propio horario y el hombre siempre está siendo llevado por este horario. ¿Y para qué? Para poder cumplir sus propios deseos, su propia avaricia, y así vive ocupados en este horario que uno tiene 하지만 toda su vida. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que en el momento en el cual el Señor nos quiere usar y que esté obrando, nosotros tenemos que adaptarnos a ese horario del Señor. 내가 일하는 것이 아닌 Y tenemos que saber que ese es el momento en el cual nosotros no obramos por nuestro ser, no porque nosotros lo deseamos, sino que tenemos que saber que tenemos que obrar por el Señor. 그리고 설령 방해가 있고 Y obviamente van a haber momentos en el cual habrán dificultades y habrá momentos en el cual nos harán caer el enemigo. Pero esa es una oportunidad que el Señor nos puede dar una sola vez, o de pronto sí tenemos la segunda oportunidad. Pero son cosas que tenemos que saber, son oportunidades que nosotros no podemos menospreciar y abandonar. 우리가 Queridos hermanos, en ocasiones 부르심이 없이 En ocasiones hay momentos en el cual habrá un gran largo tiempo en el cual el Señor no nos llama a nosotros o no nos use, no nos vaya a usar a nosotros, y de pronto tendremos que esperar por toda nuestra vida. Pero entonces en ese tiempo nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese tiempo? Nosotros tenemos que seguir esa guía que el Señor nos da generalmente en ese tiempo, y nosotros en ese momento tenemos que hacer todo el deber que el Señor nos da a nosotros como sus santos miembros, y nosotros tenemos que dar toda nuestra responsabilidad para cumplir esto, en el cual es algo general en cada uno de los santos miembros, y nosotros en ese tiempo tenemos que esperar al Señor al momento que nos llame a nosotros. Pero hay personas que todo ese tiempo se comienza a preparar para ser llamado por el Señor, pensando en qué es lo que el Señor podrá necesitar, y comienza a prepararse por ello. Pero entonces, cuando venga el tiempo, en medio de todo ese momento, el Señor lo llamará a él, y esa persona, como ya está preparada, entonces esa persona podrá ser usada teniendo esa armonía con el Señor y hacer la obra del Señor. Pero hay otras cuestiones que es completamente diferente. Estamos hablando ahora de las otras personas que no se preparan, pero si no se preparan, el Señor, hay la posibilidad de que no los va a llamar a cada uno de ustedes. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esta vida en la cual nosotros estamos viviendo, no es importante el hecho de tener frutos de lo que yo quiero hacer, mis propios sueños, sino es el momento en el cual el Señor nos llame a nosotros podamos responder y podamos hacer la obra de Él. Y ese es ese fruto que no desaparecerá. Y esa gloria de ser usados por el Señor es una gloria que es completamente diferente, y es algo que nosotros obtenemos. Hay muchas personas que dicen, yo estoy haciendo esto, pero lo hacen según su propio horario, y hacen esto según su propio beneficio, su propio tiempo, sus propias cosas. Pero queridos hermanos, esto es algo que están haciendo por su propia avaricia, con sus propios deseos de la carne. O sea, están satisfaciéndose a sí mismos. Pero el ser llamados por Dios y el no ser llamados por Dios es una gran diferencia, tiene una gran diferencia. Puede ser en la misma ocasión y puede verse igual. Uno de ellos es ir hacia el reino de los cielos, y es como entrar y ser tomados por el Señor, y el no ser llamado, que es el opuesto de Él, es ir abajo, es completamente caer. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos decidirnos a nosotros mismos
en cambio de Dios. Nosotros no podemos tomar el rol de Dios y decidir por nosotros mismos. Queridos hermanos, las personas al vivir en este mundo, obviamente viven según las diferentes cosas de este mundo y comienzan a vivir buscando esa oportunidad. Y podemos decir de que ellos comienzan a acechar pues a esas oportunidades. Ellos miran en cuando ellos pueden tener esa oportunidad y tratan de tomar esa oportunidad. Así es como viven el mundo. Podemos ver cómo ese patrón en el cual nosotros podemos ver comúnmente en este mundo, que buscan cuando esperan en ese momento. No es que esperen por esperar, sino comienzan a buscar y acechar esas diferentes oportunidades que tienen y toman esa oportunidad para poder ser exitosos. Pero el acechar esas oportunidades para poder triunfar o poder llenar sus propias satisfacciones no es algo que debe venir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto, cuando la iglesia está en peligro y está en medio de esas dificultades, toman esa oportunidad para poder satisfacer lo que ellos quieren tener. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en una costumbre para ellos. Para ellos el acechar, el tomar esas oportunidades se ha convertido tan una costumbre para ellos que ellos comienzan a buscar esas diferentes oportunidades. Esto es algo que nosotros podemos ver en ocasiones en diferentes personas. Pero entonces, en medio de esto, ¿cuál será la voluntad del Señor? Cuando la iglesia está en dificultades, cuando la iglesia está en peligro y está en dificultades, ¿qué es lo que es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor desea en nosotros? ¿Será que es el buscar nuestra oportunidad? Claro que no. El Señor desea salvar a cada uno de nosotros y desea salvar a la iglesia. Y Él tiene esa voluntad para poder salvar a la iglesia. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que Dios desea? Es que los miembros de la iglesia comiencen a sacrificarse a sí mismos para que así puedan salvar a la iglesia. Ese es el momento en el cual el Señor los llama a ustedes. Y podrán descubrir que cada una de esas personas ahora verán peleando por la iglesia, dando sus vidas por la iglesia. Queridos hermanos, si nos vemos a cada uno de nosotros y si nosotros vemos a nuestra iglesia Songna, podemos ver de que esta prédica será llevada hasta el último momento y será dada a nuestros descendientes de la fe, y nuestra iglesia tiene que ser esa iglesia donde todos nuestros miembros no usen al Señor, no menosprecien al Señor, sino que todos nosotros, que cualquiera de nosotros podamos realizar esa voluntad del Señor. Queridos hermanos, hay momentos en el cual el Señor no nos va a necesitar, pero cuando nosotros nos necesita a nosotros, tenemos que entregarnos a nosotros y sacrificarnos a nosotros. Pero tenemos que saber que Dios no solamente me llama a mí, sino que nos llama a cada uno de nosotros, a las otras personas. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y en el momento en el cual nos llama a no solo a mí, sino a las otras personas, tenemos que saber que Dios los está usando a ellos y nosotros tenemos que compartir a cada uno de nosotros. Entonces, pero como el hombre es tan orgulloso y solamente piensa en sí mismo, cuando ve que las otras personas son llamadas, comienzan a ser celosas y comienzan a celar de la otra persona. Y entonces comienzan a decir de que lo que a mí me gusta es algo que Dios desea. Pero ¿por qué será que lo que le gusta a usted tiene que gustarle a Dios? Lo que usted quiere hacer es algo que usted puede hacer todo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque esto es en la partir de la carne. Lo puede hacer. Pero cuando hablamos sobre lo espiritual, cuando hablamos sobre Dios, es algo que Dios ya ha determinado desde el cielo. Él ya ha determinado desde el cielo. Pero entonces hay esa obra que ya ha determinado desde el cielo y hay un tiempo que ya ha sido determinado en el cielo. Es algo que no puede ser tomado, no puede ser sobrepasado esto.
Pero entonces las personas como comienza a ser beneficioso para sí, entonces comienzan a tomar esto como si fuera bueno y trata de convencer a las otras personas como si fuera bueno. Pero entonces si Dios dice, no haga eso, por favor, no haga eso, usted no debe hacer esto. Entonces si usted no toma esta advertencia, entonces está menospreciando esto y está sobrepasando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos seguirá los deseos de la carne, las cosas de la carne. ¿Y por qué? Porque todo lo que viene a través de esto son esas acciones que vienen para poder beneficiarlo a uno mismo, en sus propios deseos, en sus propios sentimientos. Por ejemplo, si nosotros vemos al rey Saúl, también fue así. Él pensó, ay, esa obra que yo estoy haciendo, ay, esto es algo que Dios va a gustar. Es obra que yo quiero, yo pienso que es correcto, entonces Dios también se va a gozar de esto. En el momento en que le dijo, cuando Dios ya había ordenado que matara a todas las personas en ese pueblo, pero entonces él pensó, yo voy a reunir las cosas buenas para poder entregarlo como holocausto delante del Señor, pero lo hizo así, pensando que Dios se iba a gozar de esto. Pero entonces en el momento que lo hizo, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Tú crees que yo gusto de esos holocaustos? Yo te he dado a ti esa oportunidad para poder obedecerme. Tú, pero ahora estás idolatrando y estás haciendo tus propios deseos de la carne. Y podemos ver que en ese momento Dios lo abandonó. Dios lo abandonó en ese momento. Dios lo abandonó y él no pudo recuperar esa relación con el Señor. Y incluso en sus últimos tiempos, en los últimos días, como podemos ver cómo su vida terminó tan desafortunadamente. Y queridos hermanos, en esta era del Evangelio, tenemos que saber que Dios da a cada uno de nosotros justamente esa oportunidad para poder ser usados por el Señor. Pero tenemos que saber que nosotros no peleamos para poder ser usados por el Señor. ¿Por qué? Porque Él es justo y justamente nos reparte a nosotros. Es completamente diferente a lo que el mundo hace. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nos da a cada uno de nosotros esa obra según su horario. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos ser justificados por Él. Y entonces nosotros en ese momento en el cual nosotros hacemos la obra del Señor, nosotros podemos pensar, es algo que es grande, es algo que todas las personas nos va a mirar, es donde todas las personas me van a reconocer y es un gran puesto que todo el mundo me va a ver. Pero queridos hermanos, están malinterpretando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque están calculando todo esto según las perspectivas y los estándares del mundo. Queridos hermanos, tenemos que saber que en el momento en el cual el Señor nos llama a nosotros, tenemos que hacer según esa función en el cual nos llama a nosotros. Tenemos que saber que el Señor todos generalmente y universalmente nos da esa oportunidad a nosotros para servirle a Él. Pero en medio de esas oportunidades, el Señor nos ha hecho a nosotros y nos ha creado a nosotros para hacer la voluntad del Señor, para poder ser obrados por el Señor, usados por el Señor. Y también Él nos hace esto para hacer su voluntad, como nos dice en Efesios 2:10. Y también tenemos que saber que el Señor nos obra dentro de nosotros. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Señor, como nos dice en Hebreos 13:21. No para hacer mi propia voluntad, sino que tenemos que saber que el punto de todo esto es para hacer su voluntad. Y también tenemos que saber que el Señor nos usa a nosotros. ¿Para qué? Para poder purificarnos a nosotros, para ser limpios a cada uno de nosotros, como nos dice en Titos 2:14. Y todos aquellos que son limpios, entonces son preparados para ser usados por el Señor. Incluso en 2 Timoteo 2:21, aquellos que se han preparado por el Señor y para ser usados por el Señor y se han limpiados por el Señor, son aquellos que son aptos para poder ser usados por el Señor.
en ese momento en el cual Él los llama. Queridos hermanos, tenemos que saber que de esta manera el Señor nos está usando, nos usará a nosotros. De pronto será una vez, o nos darán 2 veces o 3 veces, pero tenemos que saber que nosotros somos personas creadas para poder ser usados por el Señor. Pero antes de que el Señor nos llame a nosotros, ¿cómo tenemos que nosotros actuar? Tenemos que primero realizar toda la obra como siendo esos deberes, siendo cristianos, siendo del Señor. Y luego, segundo, tenemos que prepararnos por el Señor para ser llamados para ese llamado del Señor. Ahora nosotros tenemos que saber que día tras día, en el día de hoy, en nuestra vida cotidiana, tenemos que prepararnos para el momento en que el Señor nos llame a nosotros. Y ahora, así, el Señor, cuando el momento los llame a ellos, puedan realizar esa obra siendo ciudadanos del reino de los cielos. Y aunque en este momento no tengamos algo específico en el cual nosotros estamos sosteniendo, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que prepararnos y tenemos que realizar esos deberes como miembros santos del Señor. Y tenemos que saber que esa obra que el Señor está haciendo, y en medio de todo esa deidad del Señor y en medio de toda esa naturalidad del Señor, tenemos que saber que el Señor realizará esa obra, y nosotros tenemos que ya preparar desde antemano de que el Señor nos llamará a nosotros. Y hay algunos miembros de nuestra iglesia que me escriben cartas a mí y me entregan esta carta y me dicen que el Señor, que ellos han recibido la gracia del Señor, de que ellos desean, de que ellos están preparándose para ser usados por el Señor. Pero en el momento en que yo recibo estas diferentes cartas, ¿cómo será que yo reacciono ante ellas? ¿Cómo piensan que yo voy a reaccionar ante esto? En ese momento, la verdad, si les digo la verdad, me dan escalofríos. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado a este miembro, ha hablado a este santo. ¿Por qué? Porque yo sé de que esto es una carga para mí. No le puedo decir a esa persona, obre como usted quiera. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha respondido a esa oración. Obviamente en esta hora, pues en medio de nuestra realidad, de nuestra iglesia, tenemos dificultades y pues obviamente no es fácil en este momento, pero entonces tenemos que saber que todos nuestros miembros, de toda edad de nuestros miembros, tenemos que saber que el Señor nos está llamando ahora, y pues espero que todos nuestros miembros en toda nuestra iglesia, sé de que cada uno de ustedes obedecerán, y el Señor nos está planeando. Ese gran plan del Señor se ha realizado, aunque no sea en esta misma hora, en nuestros propios ojos ahora. Tenemos que saber de que el Señor será realizado. De pronto no será cuando nosotros estemos vivos, pero espero que cada uno de ustedes no se arrepienten en la vida que ustedes estén teniendo ahora, que cada uno de ustedes no abandonen al Señor, de que cada uno de ustedes puedan participar, pertenecer en ese amor del Señor, que no nos abandonará, que ustedes puedan entrar en ese amor y no se alejen de ese amor. Queridos hermanos, y en ese momento en el cual el Señor, el Señor en el momento que nos llama a nosotros, cada ustedes no calculen con su mente qué es lo que va a ser beneficioso a ustedes y lo que no es, sino que cada uno de ustedes en ese momento puedan recibir, puedan obedecer, y así podrán ir en ese plan junto con el Señor, puedan entregarse a cada uno de ustedes y podrán saber, el Señor está orando a través de mí. El Señor está orando a través de mí. Y habrán ocasiones, obviamente, cuando nosotros obedezcamos, habrán momentos en el cual no serán cómodos en mi carne, pero espero que cada uno de ustedes no piensen en esto primero, y espero que en medio de su obediencia sea suficiente para poder sostener esto. Espero que de pronto ustedes no van a recibir una recompensa a ustedes en ese mismo momento, o de pronto no van a recibir un tipo de honor a cada uno de ustedes, pero espero que cada uno de ustedes, el hecho de que el Señor los esté usando a cada uno de ustedes, pueda hacer esa gloria
para que cada uno de ustedes puedan recibir de que este sea una gloria al Señor, de que la obra del Señor esté siendo realizada, que tengan ese gozo y esa felicidad por este hecho. 하나님의 스케줄대로 Y así, 하는 것이 que cada uno de ustedes puedan conocer de que el hecho de que a la obra del Señor esté siendo realizada según su horario es lo más importante ante todo. Aunque de pronto ustedes no tengan esas riquezas쾌하게 생각하고 o de pronto ustedes no tengan ese honor. Hay personas que se arrepienten de hacer esa obra porque no tienen el dinero, porque no tienen ese honor, esa recompensa. Caen en tentación. ¿Por qué? Porque no reciben esto. Hay personas que dicen, ay, yo hice esto, pero ¿por qué será que yo todavía sigo en este puesto? 보복을 합니다. O incluso hay personas que vuelven a atacar a la iglesia, que comienzan a atacar a la iglesia. 맛을 봐라. Que comienzan a contraatacar a la iglesia diciendo, yo te daré tu propia medicina. 그래서 교회를 향해서 Y comienzan a vengarse en contra de la iglesia. Queridos hermanos, yo sé que estos son los pensamientos que ellos traen del mundo, de la carne. 부었어야 할 Y son cosas que nosotros tenemos que alejarnos y prevenir. 여기서 역사하는 것입니다. Pero son cosas del mundo que comienzan a actuar en este mundo. 익숙한 나머지 그것을 갖고 들어옵니다. O sea, son tan acostumbrados en las cosas del mundo que traen estas cosas. Pero tenemos que saber que el mundo, ¿qué es lo que desea? El mundo gusta de esos resultados que ven en la carne. Les gustan de esos resultados que pueden ver reales. Y entonces comienzan a pensar, ay, yo como he trabajado por tantos años, ay, yo como he llegado a este punto. Y comienzan a usar, como el mundo comienza a usar esos diferentes materiales y esas diferentes cosas del mundo, comienzan a aumentar y acumular con esto para poder ser aceptados en el mundo. Pero tenemos que saber que Dios no decía de estos resultados o de acumular esos diferentes experiencias y resultados. Tenemos que saber que el Señor, ¿qué es lo que decía? Decía que si nosotros estamos obedeciendo, no. Lo que para el Señor, lo que cumple y lo que es valioso que es si nosotros estamos obedeciendo o no. Incluso en esos momentos que son tan bajos y son tan mínimos. 놔두실 수도 있어요. Y de pronto habrán personas o momentos en el cual el Señor lo dejará a usted sin usarlo a usted. Pero eso no significa que el Señor lo esté abandonando y lo haya abandonado a usted, sino que todo esto es el tiempo en el cual el Señor nos está dando a nosotros, para que es ese tiempo que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos prepararnos a nosotros. El Señor nos da esa oportunidad para que cada uno de nosotros podamos usar ese tiempo para prepararnos y acercarnos al Señor paso a paso, para poder usarnos luego. 예수께서는 단지 Tenemos que saber que el Señor, nuestro Señor Jesús, Él fue usado solamente por 3 años. Él fue usado en esos 3 años, solamente en esos 3 años. Pero entonces Él, por esos 3 años, ¿qué es lo que Él hizo? Él tuvo que esperar por esos 30 años. Por esos 30 años, para que Él pueda ser llamado, Él tuvo que esperar ese tiempo. 하나님의 아들도 30년 Incluso el Hijo de Dios esperó 30 años. 30 años, ¿para qué? Para poder ser usado en esos 3 años. Por esos 3 años. Y en esos 3 años podemos ver cómo el Señor en ese momento, Él no obró como en ese momento, como todos esos 3 años, claro que no. Él hizo que no obrara en esos 6 meses, por ejemplo. Él hizo que no orara en esos 6 meses. ¿Para qué? Para que el Señor lo detuvo en esos 6 meses para que pudiera hacer la obra luego de esos 6 meses. 세상 환경이 다 준비됐습니다. 팍 터질 수 있는 En ese momento podemos ver de que todo está preparado, el mundo ya está preparado, todo está preparado. Pero entonces podemos ver que nuestro Dios lo detuvo y lo detuvo en ese momento por esos 6 meses. 영원토록
Todo estaba preparado. ¿Para qué? Para poder realizar esa obra. Él lo preparó en ese momento para realizar esa obra de morir en la cruz, esa obra de la salvación. Él lo detuvo por esos 6 meses. Entonces Jesús en ese momento, ¿qué hizo en esos 6 meses? Preparó para lo que venía luego. Preparó para que lo que venía luego. Incluso en esos 3 meses, en esos 3 años, Él fue preparado en ese momento. Si vemos a Moisés, Él tuvo que esperar 80 años. 80 años. En ese momento, en esos 80 años, Él no hizo nada. Él no fue llamado por el Señor. De esa misma manera, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que saber que tenemos que prepararnos por el Señor. Y cuando venga el tiempo, nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor y ser fieles y entregarnos todo nuestro ser para poder sostener esa obra del Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber de que como esa persona se ha preparado, el Señor recordará a ese espíritu. Y cuando el Señor recuerda esos espíritus, ¿qué es lo que ocurrirá? Lo santificará. ¿Para qué? Para que así pueda ser usado. Él usa a los que son santos. Él usa a los que son santos. Primero hace que sean santificados y luego son aquellos que son llamados. De pronto no serán llamados por toda su vida. Pero Él los hace primeros los santos, los santifica para que así esa obra que Él hace pueda ser justificada y así pueda ser recordada y así pueda ser escrita y recordada por el Señor. Por eso, el Señor también bendecirá incluso todo ese proceso y en ese momento incluso. ¿Por qué? Porque el Señor lo ama en ese momento. Es ese amor que es ese amor especial, esa bendición especial. Es para que el Señor da ese corazón del Señor para poder verlo a Él hermosamente. Y es algo importante. La verdad, no hay otra bendición más allá que esto. Que el Señor nos esté mirando con esos ojos hermosos y quiere vernos a nosotros. Pero entonces hay muchas personas que vienen delante de Él según su propia voluntad. Pero entonces, ¿quiénes son esas personas que el Señor tendrá su interés? En donde esas personas que entregarán su amor. ¿Quiénes son esas personas? ¿Con qué será ese beneficio en el cual el Señor dará a esas personas? Esa bendición va incluso a sus descendientes. A sus descendientes, va a sus descendientes. Por eso es tan importante los padres. Ese rol de los padres es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios, como me ha amado a mí, amará a mis hijos y a mis hijos de mis hijos. Y la verdad es algo bíblico, es algo que el Señor, nosotros no podemos cambiar. Y es lo mismo que esa naturaleza y esa personalidad del Señor, es esa verdad del Señor. Los que son fieles delante del Señor son personas que Dios constantemente lo usará, incluso los preparará a ellos para que puedan ser usados en el futuro. Pero aquellos que comienzan a calcular con sus propios deseos y avaricias son personas que luego no serán usadas. De pronto le dará una oportunidad, pero luego verá eso y no volverá a usarlo a Él. ¿Por qué? Porque si lo usa a ellos, la obra de Dios será obstaculizada. Por eso tendrá que quitar esa obra de Él y será dada a otra persona para que esta obra pueda ser realizada. Entonces, en el momento en que Dios le da esa oportunidad a esa persona, pero entonces cuando Dios quiere darle a esa persona esa oportunidad para ser justificada, pero ve que ya esa persona está en medio de la desesperanza, entonces esa ira del Señor será dada a Él. Y esa persona estará formando esa ira del Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber que el gran temor, el hecho de cambiar nuestro corazón delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mirará y verá que esa persona está tratando de pelear con sus propios deseos y avaricia y sus propios sueños. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor, esas personas que son llamadas por el Señor, son personas que son usadas para Él.
Pero si esa persona está tratando de pelear con el Señor, con sus propios deseos, sus propias avaricias, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Aunque en el mundo, esto es aceptable y esto es algo normal, pero tenemos que saber que en el mundo de Dios esto no es aceptable. Esto no es aceptable. 마음 함께하지 않은 것은 El hecho de no estar junto con el corazón del Señor, que es lo mismo que ir en contra del Señor, como dice en Mateo 12, desde el 30 hasta el 31. El no estar junto con el Señor es lo mismo que ir en contra de Él. Es ir en contra de Él. Esto es lo que está enfatizando. ¿Qué es lo que dice? Cuando yo estoy enfermo, tú también tienes que estar enfermo. Cuando yo tenga dificultad, tú también tienes que tener esa dificultad. Cuando yo estoy sudando, tú también tienes que sudar. Cuando yo tengo esa dificultad y estoy siguiendo adelante, tú también lo tienes que hacer. Cuando yo estoy llorando, tú también tuviste que llorar. 이것은 성령이 관여하실 일이다. 성령이 ¿Qué es lo que está diciendo? 그를 Esto tú tienes que estar conmigo, pero entonces si no lo estás, el Espíritu Santo estás blasfemando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te juzgará. Queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros hemos vuelto al Señor y las personas que tienen ese amor del Señor, tenemos que saber que nosotros no estamos acechando esa oportunidad para poder triunfar, para poder satisfacer lo que nosotros hacemos, como si fuera una lista de lo que queremos hacer y no. Tenemos que saber de que las personas que están siguiendo esto es lo mismo que son personas que están yendo en contra del Señor. Son personas que están usando al Señor, que son personas que están calculando qué es lo que es beneficioso para mí, qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que yo estoy perdiendo, qué es lo que no estoy perdiendo. 자기 한 것을 자랑하는 거죠. Y comienzan a honrarse y comienzan a jactarse de lo que yo hice y comienzan a acumular como si fuera algo, como si fuera un mérito delante del Señor. Queridos hermanos, tenemos que saber que todos nosotros hemos recibido el amor del Señor, que nosotros nos unimos por ese amor. Somos personas que hemos recibido ese amor del Señor, esa deidad y esa naturaleza del Señor. Estamos en nosotros, estamos en ese borde que es el amor del Señor. 자기를 엿보는 자는 Pero las personas que están acechando esa oportunidad del Señor son personas que se han alejado de esto. Están en este lugar para poder realizar sus propios sueños, sus propios beneficios. Pero tenemos que saber que todos nosotros hemos recibido la gracia de Jesucristo. Y somos personas que hemos entregado delante del Señor. Y es algo apto y es algo obvio delante del Señor que nos entregamos del Señor. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual nosotros hemos sido nacidos del Señor, nosotros ahora somos justificados por el Señor. 인도한다고 했습니다. Y tenemos que saber que el ser ungidos por el Señor es esa guía del Señor, como dice en 1 Juan 2, 27 hasta 28. 이제 우리를 Que nosotros hemos sido ungidos por el Señor, que nosotros somos ungidos por el Señor. Y no hay la necesidad de ir, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir al otro lado, al otro lado. Esa persona ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe lo que tiene que hacer. No hay necesidad de ser enseñado. 이 결과로서 ¿Por qué? Porque a través de Él, ahora podrá estar lleno de esa y tendrá esa confianza y tendrá ese gozo de de ir en ese camino del Señor. No se avergonzará de ese camino. ¿Por qué? Porque ya tiene esa esperanza dentro de Él. 하나님이 우리를 사용하시는 것이지. El Señor es quien nos está usando a nosotros. Nosotros no somos los que usamos a Dios. Y tenemos que saber que el Señor, a estas personas que tienen ese corazón, serán usados por Él para poder tener ese fruto del Señor. Queridos hermanos, no traigan lo del mundo en la iglesia. No traigan las cosas de su propio ser en su fe. Tenemos que saber que no debemos engañar al Señor, 마음 계산을 따라서 calculando en sus corazones qué es lo bueno y qué es lo no, y tratando de cubrir el honor del Señor. Queridos hermanos, esa persona no ha conocido ese verdadero amor del Señor. Esa persona no ha conocido el amor del Señor. Tenemos que saber que el Señor nos 굳어진 우리의 목을 피고 펴주고 ha salvado a nosotros con ese amor, que Él nos ha dado esa luz a nosotros en medio de esa oscuridad. Espero que cada uno de ustedes puedan conocer esto, puedan ser resplandidos en esta luz del Señor y puedan entrar en el Hijo, en ese amor del Hijo. 그래서
경건한 Por eso nosotros necesitamos esa reverencia. 경건의 능력이 Y esa reverencia que hay tiene ese resultado en medio de ese poder de la reverencia. No solamente estamos hablando de lo exterior, y las personas que solamente se enfocan en lo exterior son personas que se están alejando del Señor. En donde hay esa reverencia es donde está la deidad del Señor. 하나님의 일에 대해서 조심스럽게 Queridos hermanos, cada uno de ustedes tenemos que tener cuidado en lo que la obra del Señor. Tenemos que aplaudir a las personas que están siendo usadas por el Señor. No tener ese celo por ellos y ser celoso ante ello. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros también no tenemos que tomar la oportunidad de las otras personas. 영혼에게는 하나님의 Tenemos que saber de que esa oportunidad es esa oportunidad del Señor. Es de pronto para esa persona, es esa última oportunidad que Dios le está dando a esa persona. ¿Y quién son ustedes para poder quitar esa oportunidad de esa persona? Queridos hermanos, puede ser la última oportunidad para esa persona. 우리 성도 ¿Cómo se atreven a quitar eso? Queridos hermanos, 부르심을 들을 la edad de todos nosotros somos diferentes y es el momento en el cual el Señor nos llama a nosotros. Es diferente, esa edad es completamente diferente. Pero queridos hermanos, en el momento en que cada ustedes, cuando el Señor los llame a ustedes, espero que ustedes no 우리가 이 땅에 있을 때 obstaculicen esto, no nieguen esto. Tenemos que saber que nosotros somos personas que divagamos ahora, que divagamos en este mundo como Abraham lo fue. Tenemos que saber que nosotros somos personas que estamos llevando la guía del Señor, que cada uno de nosotros tenemos que recibir ese llamado del Señor, esa voz del Señor. 나중에 생각해보자. No podemos pensar, ay, luego lo hago, ay, luego Señor, cuando esté bien económicamente, cuando estoy bien. Queridos hermanos, cada uno de ustedes están calculando con su corazón. Queridos hermanos, cada uno de las personas que calculan, la oportunidad no los vendrá a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes mismos son dueños de ustedes mismos. Son dueños de ustedes mismos. Cuando ustedes son conmovidos, cuando ustedes son inspirados, tomen esa oportunidad. No digan que luego lo harán, porque esa inspiración, es el conmover de su corazón, se quitará en un punto. Pero entonces, cuando ustedes ven en el momento en el que el Señor los usa a ustedes, es obvio que vengan dificultades. Es algo que ustedes tienen que prepararse. Tienen que prepararse. 그때부터 늘 즐거움이 쏟아지지 않아요. Cuando ustedes son usados del Señor, no significa que ustedes vayan a ser felices todo el tiempo, que vayan a ser gozosos todo el tiempo. Pero cuando el Señor les dice a ustedes, ven a mí, cuando el Señor los esté llamando a ustedes, 우리에게 험난한 길을 갈 수 있다고. tienen que saber, tienen que prepararse, que el Señor los guiará en ese camino que no es bonito. El Señor ya nos ha dicho esto en la Biblia. Queridos hermanos, incluso en medio de ese camino nos puede doler, nos puede traer dificultades, nos puede traer persecución, nos puede incluso hacer llorar, incluso nos puede dar dolores. 아픈 만큼 Pero queridos hermanos, 그자가 믿음 있다고 보시는 el Señor verá, ay, esa persona tiene la fe. Ay, el Señor verá, ay, esa persona tiene ese dolor. Pero el Señor verá que ese dolor es la fe de esa persona. La persona que sostiene, la persona que sostiene, la persona que el Señor está mirando. 면은 아픔이 있어요. Queridos hermanos, cuando ustedes los llamen Dios, ustedes podrán tener dolores, pero tienen que sostener. Tienen que sostener. Espero que cada uno de ustedes puedan sostener. Cuando ustedes tengan las tristezas, tienen que ser gozosos de que ustedes están siendo usados por el Señor. Queridos hermanos, todo tiene un tiempo y en ese tiempo espero que cada uno de ustedes puedan obedecer ante esto. Es algo que el hombre no puede hacer. Por favor, voten y abandonen todas las diferentes perspectivas y los deseos de la carne. Y espero que cada uno de ustedes puedan adaptarse, puedan entrar en el Señor.
De pronto pueden comenzar en lo más pequeño. De pronto a otras personas puede ser algo grande. Pero espero que cada uno de ustedes, es esa oportunidad que el Señor les está dando a ustedes para poder ser testimonio que ustedes son justos. Y espero que cada uno de ustedes, cuando sean llamados, ustedes puedan responder y puedan entregarse delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aunque les duela, aunque puedan llorar, aunque puedan tener dificultades, espero que cada uno de ustedes puedan entregarse delante del Señor, puedan ser usados delante del Señor y puedan verdaderamente ser usados y ser glorificados dentro de nuestra iglesia. Que esa bendición especial pueda venir a cada uno de ustedes y el interés de Dios esté en ustedes. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ustedes podrán pensar, ay, quiero darle esas riquezas a mis hijos, quiero darle el dinero a mis hijos. Creo, hermanos, hay algo más importante. Esa bendición especial tiene que ser darse a sus hijos, que ustedes puedan quitar todo temor, todo esto con esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes sean usados y ese propósito del Señor pueda hacerse realizado en cada uno de ustedes. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver que Jesús, Él siempre estuvo alerta y despierto a ese horario del Padre. Él en ese momento no actuó en ningún momento en lo que Él quería hacer o en como Él quiso hacer, sino podemos ver de que toda la obra que Él hizo fue según en ese plan, en ese horario del Señor. Incluso podemos ver de que esa obra y el momento que vino fue según la voluntad de Dios. Incluso antes de que Él subiera y muriera en la cruz, Él supo de que ese tiempo había ya venido y dijo al Padre de que no se hiciera según su voluntad, sino según la voluntad de su voluntad. Y incluso si nosotros vemos a los discípulos no pudieron entender lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, pero incluso Él dijo de que Él tenía que hacer esta obra y Él expresó claramente que esta es la obra que Él tenía que hacer. Por eso podemos ver de que Él realizó la obra no según su voluntad, sino según la voluntad del Padre. Pero entonces, si vemos ahora la palabra que hoy leímos en Juan 7, y en este pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que esto es algo que no habíamos visto anteriormente en los otros capítulos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver de que Jesús en ese momento estaba en un momento que era tan peligroso que los sanedrines estaban planeando en matarlo, que ese plan de matarlo a Él se estaba especificando más y más. Y podemos ver de que en ese momento en Jerusalén estaban planeando matarlo. Y podemos ver de que en medio de las fiestas, a todos los judíos, incluso especialmente los hombres, tenían que venir en ese momento, tenían que ir a Jerusalén y participar en esas fiestas. Y estas fiestas de los tabernáculos es una fiesta muy importante, uno de los 3 fiestas más importantes en Jerusalén en ese momento. Pero este momento, si vemos en este tiempo, era 6 meses antes de la muerte de Jesús, a lo que estamos leyendo ahora, en ese pasaje bíblico ahora, podemos ver de que Él no podía morir en ese momento. Y si Él se hubiera manifestado en Jerusalén en ese momento de repente, obviamente los judíos lo hubieran matado o tratado de matarlo y hubiera muerto antes del tiempo. Hubiera sido muy temprano el tiempo de que Él hubiera muerto. Pero entonces eso no era algo que Dios deseaba en ese momento. Pero entonces si vemos en Juan 7:1 que dice, andaba Jesús en Galilea. ¿Por qué Él andaba en Galilea? Porque Él no quería andar en Judea, porque sabía de que los judíos los iba a matar, procuraba matarlo a Él. Pero entonces cuando dice que los judíos, estamos hablando de Jerusalén, y cuando hablamos de Galilea, estamos viendo de que Él estuvo en el norte. Él estuvo en ese momento en el norte, en el lado de Berea.
Y él estaba escapando a todos, a los judíos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era muy peligroso en ese momento, si él entraba en Jerusalén. Pero entonces en estos 6 meses, o es un mes, son un largo tiempo. Y ese tiempo, pues 중요한 것이 아니었기 때문에. dice en los otros, si vemos en los evangelios sinópticos, hablan de que era 6 meses, pero para Juan, al escribir esto, el hecho de que no escribió específicamente que era 6 meses, pero ¿por qué era esto? Es porque su interés estaba en el hecho de que todavía no era su tiempo, no era el tiempo de Jesús. En ese tiempo podemos ver de que Jesús en esos 3 años no estuvo con sus discípulos y con la multitud todo el tiempo, sino que podemos ver de que luego de que él estuvo con la multitud y realizó el prodigio de los 5 panes y los 2 peces, solamente estuvo 2 días con ellos en ese momento. Solamente estuvo 2 días con ellos, y podemos ver de que él luego estuvo con los discípulos para poder enseñarles a ellos, para que así pudieran formar la iglesia luego de que él ascendiera al cielo. Pero entonces podemos ver de que, como les había leído anteriormente el versículo 1, porque los judíos procuraban matarle, o sea, él no pudiera manifestarse públicamente en ese momento en Jerusalén, porque el resultado de esto era obvio. Él iba a morir. 하지 않았습니다. 예수께서 조심스럽게 하나님의 Y por eso él no actuó como él quiso, sino que actuó muy cuidadosamente según el horario de Dios. 정이 이렇게 Y podemos ver de que en ese momento los familiares de Jesús en ese momento comenzaron a desafiarlos diciéndole: tú ve y manifiéstate a Jerusalén. Si tú eres verdaderamente el Mesías, entonces manifiéstate. Como dice en el versículo 2, y estaba cerca las fiestas de los judíos de los tabernáculos. 박이 있는데 제자들이 막 밀어대는 Pero entonces ellos comenzaron a decirle a Jesús, diciéndole: ahí está la oportunidad para que te puedas manifestar, ¿no es así? Ve tú rápido, como dice el versículo 3. Le dijeron los hermanos en ese momento: ve tú rápido a Jerusalén y manifiéstate, porque si tú eres el Mesías o no, sí, para que así podamos verificar si lo eres o no. 예수를 믿었던 건 아니에요. Esto no significa que ellos verdaderamente estaban creyendo en Jesús. Podemos ver de que ellos incluso no estaban creyendo en Jesús. No estaban creyendo en Jesús. Y si vemos a sus hermanos de Jesús, eran hermanos de la sangre. Y pues en ese momento estaban como incluso menospreciándolo, diciéndole esas palabras. No podemos decir específicamente en esto, diciéndole: ay, tú, ¿qué vas a hacer acá en este campo? Vete a la ciudad, vete donde están mucha más gente. 또 그거 주장하다가 Y tú también, para que así tú de pronto puedes traer a tus discípulos que se alejaron de ti cuando tú dijiste que tú eras el pan vivo. O sea, vete nuevamente para ese lugar. Pero como dice en capítulo 4, en el versículo 4, y luego como dice el versículo 5, incluso porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero ¿qué fue lo que Jesús respondió en ese momento? Mi tiempo aún no ha llegado, como dice el versículo 6. Que dice: más vosotros, vuestro tiempo es diferente al mío. Tú puedes hacer como lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el hombre, como el hombre sigue su propio horario, obviamente seguirá como lo quiere hacer. Pero ¿qué es lo que dice yo? Pero yo no puedo seguir. Yo tengo un horario que sigo, que es el de mi Padre. Pero entonces podemos ver que el hombre en ese momento lo estaban presionando para que se manifestara. Y entonces podemos ver que el hombre ni siquiera tiene ningún interés en lo que Dios quiere hacer. Y la verdad, en cambio, se estaban alejando de lo que él estaba haciendo. O sea, ellos querían de que se manifestara en ese momento y hicieran los diferentes prodigios y señales para que así a las personas se pudieran reunir en él y realizar lo que ellos quisieran. 이렇게 하나님의 일과 Queridos hermanos, de esta misma manera, ese tiempo de Dios, ese horario de Dios
y nuestro horario y nuestro tiempo es completamente diferente. Y de pronto ese plan y ese horario que nosotros pensamos de pronto no es igual con lo que es de Dios. Y por eso el hombre puede tener muchas dificultades y el hombre puede odiar a Dios. Y de pronto no podrá tener esa misma armonía con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la luz y Él ha venido en este mundo siendo la luz, como dice en Juan 7:7. Pero entonces, ¿qué dice? Pero el hombre tiene que aceptarlo a Él como el Salvador, como el Salvador. Y por eso, y como Él es la luz, obviamente no puede ir pues igual con ellos, sino que en cambio tiene que resplandecer esa oscuridad. Por eso no puede ir con Él, por eso es manifestada ese pecado. Por eso podemos ver de que el hombre no gustaron de Jesús, sino ellos quisieron ir según como ellos quisieron. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 8? Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía la fiesta, porque mi tiempo aún no ha sido cumplido. Si vemos en las fiestas, iban en carrieles y todos ellos iban como si fuera una gran fiesta en ese momento y pues activamente, y pues todas las personas miraban a quienes entraban en ese lugar. Y entonces obviamente si él hubiera entrado en uno de esos carriles, obviamente las personas hubieran tomado a él como el Mesías, como aquel que iba a salvarlos a ellos, iba a realizar ese pueblo. Pero podemos ver de que Jesús en ese tiempo anduvo, como dice en el versículo 9, anduvo en Galilea, y luego dice que Él luego llegó a las fiestas, solamente luego. ¿Por qué? Porque Él es también, como era judío, Él tenía que participar, no podía no ir en eso. Pero si vemos en el versículo 10, dice de que luego de que sus hermanos entraran y subieran, Él también subió a las fiestas, no abiertamente, sino como en secreto. Él fue como en secreto, no diciendo, ay, yo soy el Mesías, sino que fue en secreto en ese momento. Pero entonces dice de que luego fue descubierto, y como dice en versículo 11, y diciendo, buscando los judíos en las fiestas, y decían, ¿dónde está aquel? Y si vemos en el versículo 12, que dice, y habían algunos que murmuraban que él era una persona buena, y otros decían que él no era bueno. O sea, nadie podía decir abiertamente lo que era de Dios. ¿Por qué? Porque como dice en versículo 13, porque ninguno hablaba abiertamente de él, porque en medio de los judíos, por esos sanedrines, por esos, ¿por qué? Porque podían pues matarlos a ellos. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nos salva a nosotros, y Él ya nos ha salvado a cada uno de nosotros, y Él, para poder llevarnos al reino de los cielos, para poder justificarnos a nosotros, nos quiere usar a nosotros. Por eso nos llaman. Por eso, queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan respetar, puedan tomar como honra, como gloria el hecho que los esté llamando a ustedes. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que cada uno de ustedes no solamente los está llamando a ustedes, sino a cada uno de nosotros, para que cada uno de ustedes puedan tomar esto como reverencia, para que cada uno de ustedes puedan estar llenos de ese gozo y ustedes puedan ser usados. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento. Cuando oremos para que el Señor nos reciba a cada uno de nosotros, para que Él pueda tomar a nosotros y nos dé esa oportunidad para usarnos. Vamos a orar todos juntos. 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 하나님 역사하시고 도와주소서. 하나님의 사용하심을 받기를 원합니다. 우리 성도들의 영혼을 도와주시고 우리 교회의 모든 신앙을 도와주시고 역사해 주시기 바랍니다. 우리 하나님 도와주시옵소서. 하나님의 역사에 주시옵소서. 하나님의 역사에 주시옵소서. 우리 하나님 도와주셔서 우리 모두가 하나님의 부르심에 자기를 겸손하게 내어드리고 하나님이 부탁하시고 저에게 임하신 일들을 순종하여 행하는 우리 교회 모두가 되게 도와주시옵시고 우리 모든 다른 성도들에게 임하는
하나님의 부르심에 대해서 무시하는 자 없게 도와주시고 우리 모두 하나님의 쓰이심에 확실히 성공하는 자들 다 되도록 도와주셔서 우리의 신앙이 하나님의 바르시게 부족함이 없는 점 하나님의 기쁨이 되도록 인도하시고 역사에 주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 하나님의 말씀들은 우리 성도들 도와주시옵소서. ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Ayuda, Señor, que esta palabra sea conmovido en sus corazones. Ayuda, Señor, que todos ellos no menosprecien tu llamado. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan obedecer a ese tiempo que tú has dado. Y ayuda, Señor, que ellos puedan respetar ese tiempo y esa obra que tú estás haciendo. Ayuda, Señor, que nuestras vidas puedan ser esa vida en el cual podamos glorificarte a ti. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos incluso participar en ese momento en el cual tú nos estás dando la oportunidad para ser glorificados y justificados por ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el hecho de que el Señor quiere obrar a través de nosotros no es nuestra avaricia, sino que es la obra que el Señor ha determinado. Y el Señor tiene que obrar a cada uno de ustedes. Espero todos de pie y vamos a confesar nuestra fe en esta hora. Y espero que puedan confesar delante del Señor. 지금 서 있는 이곳에서 높임을 받으소서. 내가 밟는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를 노래해. 모든 만물 주를 경배해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서. 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에 서든지 주님을 예배하리라. 내가 밟는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되어야 하리. 찬양하며 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보리라. 나를 통하여 나의 입술을 휘하여 주의 이름 높임을 받으소서. 모든 만물 주를 경배해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서. 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에 서든지 주님을 예배하리라. 내가 받는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되어야 하리. 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보리라. 나를 통하여 나의
어디서든지 주님을 예배하리라. 내가 밟는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되야 하리. 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보이라. 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서. 나를 통하여 나의 입술 인하여 주의 이름 높임을 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos, en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 자, 우리 하나님 앞에 감사 영광 올리시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 그리고요. 축도할 때 Y también 우리 하나님의 축복하겠다고 en el momento en que damos la bendición, es el momento en el cual Dios quiere dar la bendición a cada uno de ustedes. Cuando digan amén, ¿qué es? Así es lo que estamos diciendo. Es correcto, es lo que nosotros confesamos. Por favor, no lo hagan solamente en sus corazones, sí, amén. El Señor los está diciendo a ustedes que lo griten, que lo digan con todo corazón. Obviamente, uno puede decir, pues obviamente en el corazón, sí, así es, pero el Señor que nos está pidiendo a nosotros, diciendo, amén, así es. Cuando el Señor nos está dando la bendición a nosotros, no es obviamente, ¿será que lo estamos haciendo cada semana? Queridos hermanos, con la autoridad de Dios les estoy dando la bendición a ustedes. Y espero que nosotros la próxima vez podamos decir con más fuerza, amén, declarando delante del Señor, como si nosotros estuviéramos pues entregando todo. Queridos hermanos, cuando yo estoy bendiciendo, lo hago con todas mis fuerzas lo hago, con todo mi ser. ¿Por qué? Porque de pronto esta puede ser el último momento, porque mañana puede terminar todo. Espero que cada uno de ustedes puedan decir amén con todas sus fuerzas, como si lo hicieran con toda verdad, con un corazón verdadero. Vamos a practicar una vez, vamos a practicar que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con por todos los siglos. Otra vez, que la gracia del Señor sea en cada uno por todos los siglos. Espero que así lo puedan hacer. 성도 여러분 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.